Hola, ¿cómo están? Hola, Anita. Liz. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo. La verdad que hace mucho no te veo. Tampoco tanto, ya che. estamos. ¿Cómo andás? Muy bien, yo estoy muy bien acá, disfrutando de los días calurosos que empiezan a aparecer. Medio Playando raros playa. igual. Sí, caluroso Sí. pero fresco, está raro. Está raro, hoy sí raro. está raro, pero se vienen unos días lindos. Hoy vamos a hablar del clima. No, mentira. Hoy la temática del día de la fecha es el verano, así. No, mentira. Mentira. Hoy tenemos una temática muy copada, Muy copada. que va acorde a los días que venimos pasando, al día de la fecha, el día del Bien. respeto a la diversidad cultural. Así que básicamente nos venimos con esta temática. Sí, con una invitada sí. sorpresa. Tenemos una invitada. Muy power. Muy power. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos introducir a el tema. No, bueno, sí, las redes. Las ya redes, sé. está negada, no quiere. No, bueno, pero el tema sí va a ser antirracismo en el aula. Eso Sí, lo vamos eso anticipando. lo podemos decir. Lo podemos spoilear. Y las redes las querés decir vos, las digo yo. ¿Las decís vos? Bueno, las redes. ¿Entre las Las dos? redes tenemos Bla en vivo. Sí. Todas, tiene Instagram, tiene, no sé si tiene Twitter, acá producción. Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. A nosotros nos pueden encontrar en YouTube como Bien. Femi Teachers y en Spotify como Femi Teachers. Y también tenemos el Instagram que es Red de Teachers Feministas. Perfecto. El mail El mail femiteachers@gmail.com. No Arroba sabemos gmail. para qué lo armamos, pero por ahora Pero está. está ahí y nada más, creo. El WhatsApp es privado, así que ustedes no pueden ingresar. Nadie puede. Necesitan decir una contraseña secreta. No, No, sí pero si pueden, sos teacher por podés supuesto. ingresar. No, mentira. Sí, Y sí, sí. si Hay, sos hay docente. profes que no son teachers y están también. La idea Sí. es ser abierta. Si sos docente feminista, claramente podés ingresar. Puedes ingresar. Sí. Y bueno, ¿y quién es nuestra invitada? Antes de presentar a la invitada, vamos a presentar a Paulita, que está con nosotros. Que Obvio. Él es. Invitada fija, Me fijísima. encanta cómo ya estamos para el premio Oscar, no sé, Claro, estamos Martín tirando Fierro, una chicas, me data parece. actoral impresionante. Sí, sí. ¿Todo bien, Pau? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo Muy bien? Muy bien. Yo ¿Y quién esperando un está al mail lado igual, tuyo? ¿Cómo está? ¿Cómo? Quiero esperar un mail, sigo esperando un mail. No llega, sucede, no sucede. No está. llegan los mails, no llegan. De resignamos. verdad. Algún día nos vamos a resignar. Todavía estamos con un poco de esperanza, pero bueno. Yo no me sé. resigné desde el día 1, pues millennial. No, Opa. chicas, que me- Bueno, pasa que es que hay que tener todo, o sea, apertura, ¿no? Hay gente que no usa las redes, bueno, está ahí, por ahora está ahí. Al lado de Pau tenemos a nuestra Una invitada de invitada lujo, de lujo. que la voy a Ay, presentar. Pero así, Ah, ¿cómo qué que no? exagerada. ¿Cómo que No, no? nos quedamos cortas. Jessica Ábalos, profe de inglés, diplomada en ESI, activista feminista interseccional, antirracista, negra, afroindígena. Así que aplausos. Muchas Ella, gracias. un aplauso. Gracias por la presentación, por la biopía. Por favor, gracias a ti por Estamos muy venir. felices de que hayas Gracias aceptado. por este espacio. Por favor. Me hice robar un poco, dice. Gracias por aceptar. Me hice Gracias. robar bastante. La insistimos un Tenía una montón. agenda Hace complicada. meses y meses que le vamos insistiendo. Nada que ver. ¿Y qué nos trae eso? A la reintimidad. Digo, ¿qué traes? ¿Qué trae eso? mentira. A ver, por favor. Mentira. Tuvimos un Zoom, como siempre, Como estuvimos siempre, hablando. Porque nada es improvisado en este Por programa. supuesto. Anticipamos. Nos charlamos. Y antes, por medio de la red de teachers, Jess hizo un hermoso tallercito de antirracismo en el aula donde aprendimos un montón y fue un taller gratuito desde la red que fue una fiesta total. Así Sí. que ahí ya nos conocimos. Estuvo y- muy bueno, ahí nos conocimos. Y Sí. charlamos mucho. taller. Charlamos mucho sobre varios temas, pero principalmente sobre antirracismo, que es lo que me convoca Hermoso. Bien. a este lugar el día de hoy. Podemos Bueno, arrancar empecemos. con las fechas, con las efemérides que nos convocan también, el que fue un poco, nada, digamos, el El pie. 12 de octubre. ¿No? Claro, de todo esto. ¿Qué onda? Este, El día de la raza. Creo que Ay, pasaron raza. muchas Ay. cosas, o sea, por lo menos yo vi en Instagram un montón de cosas de contenido al respecto, se habló en el grupo, vi el vivo que subieron ustedes chicas hablando de, creo yo, relacionado con el tema de Jeffrey Dahmer, del Sí. vivo sobre la serie que justo salió a la par de todo esto, bueno. Sí, hay mucha data pasaron muchas conectándose, cosas. sucediendo Sí. al mismo Es muy tiempo. extenso el tema. Así que- hay mucho así para que- hablar. No hablamos pero más. si- fin. Bueno, pero si Desde arrancamos, ese lugar, sí, si arrancamos en la desde ese lugar, Sí. charlando sobre este 12 de octubre, en mi caso yo lo puedo analizar o lo puedo compartir desde el lugar, desde la ESI, que es lo que yo trabajo, en lo que me especialicé. Y bueno, desde mi lugar de activista, cómo abordarlo desde el antirracismo también. Me parece que va por ahí. Si bien ya no hablamos del Día de la Raza, ya es súper vintage, ¿no es cierto? Por suerte. Bueno, todavía falta cambiar algunos paradigmas. Hablamos del respeto
por la diversidad cultural, a mi entender tendríamos que empezar a cuestionar qué entienden Por las diversidad personas cultural. por respeto, qué entienden por diversidad y qué entienden por cultural. O Total. sea, ahí Igual me sabés, parece que- perdón, un segundo, Sí. que había posteos que vi que decían Feliz Día de la Raza. No. ¿Todavía? Todavía. Pero quedó acá, vetado este ya. territorio. ¿En Argentina? No me Sí. acuerdo, pero o sea, cuando empecé a buscar Ah. algo para yo subir y eran tipo posteados ahora. Claro, Bien. sí. Y me sí, quedé sí, como... Qué Sí, horror. sí, no, súper colonizado ese Sí. pensamiento todavía, queda Pero súper bueno, out, muy pero bueno, vamos avanzando igual. Está instalado y bueno, a mí me parece que para poder seguir avanzando, evolucionando, cuestionar es lo más importante. Porque Hermoso. veo que hay todavía como, no sé si decir un vacío, pero me parece que falta, sobre todo como docentes, yo lo pienso desde ese lugar, cuestionar a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad cultural y por qué esta fecha se pide respeto por la diversidad cultural y bueno. Y no desde tan ahí- desde la superficialidad del título, o sea, digo, ya con eso, ya con decir se llama de esta manera y cambiar, o sea, digo, profundizar. ¿Por ¿no? qué se cambió? ¿Por qué Claro. meternos en otro laburo? Profundizar, exacto. Bueno, desde la ESI, uno de los ejes que atraviesa la ESI es el de la diversidad. Y bueno, no es casual. O sea, cuando hablamos de diversidad de un montón de Claro, no de solo cosas. sexual, No sino- solo sexual, que es lo primero con lo que se relaciona. Viste que educación sexual integral se relaciona a la Todo diversidad sexual. Bueno, hablamos también de diversidad de culturas, y si hablamos de diversidad de culturas, hablamos de diversidad de orígenes, de raíces, de pieles, de cuerpos. Tal cual. Entonces, bueno, va por ese lado, va, creo, mi activismo y mi trabajo como profe también. Excelente. Sí, no, hablar como el día cuando esto se celebra en la escuela, o sea, ir a la data histórica y decir, bueno, ¿por qué se cambió el nombre? ¿Qué significaba? Me parece como mínimo un trabajo ahí hacer como sí, mínimo docentes. saber por qué es feriado. Que yo Preguntarle a los contaba alumnos, como vos sabías. que mis peques me dijeron, no, porque es el día de la diversión. Ay, Dios. Claro, asociaron diversidad, diversión, una palabra parecida. Sí, yo este año estuve pensando y reflexionando mucho sobre esto porque a veces siento que nosotros tratamos de cumplir, por ejemplo, como profes, con ciertos calendarios, con efemérides, y entonces, bueno, quedamos como en este trabajo medio robotizado, de Sí, decir, re. 12 de Del acto. octubre, acto o palabras alusivas, o si el 12 de octubre llenamos las instituciones de Carteleras. huipalas, de carteleras con personas con plumas en la cabeza, y no sé si, yo siento que eso también ya quedó un poco vintage, por decir, Sí. al nivel de el Día de la Raza. Me parece que podemos evolucionar a través de la reflexión con algo que nos trabajo, interpele sí. un poco más desde otro lugar, porque si no todo también termina siendo, no sé, como un poco careta, me parece a mí, Sí, para re. decirlo de alguna forma. De ver la diversidad quizás dentro de la Claro, misma entonces, aula. Por lo menos me parece conectarlo que con nuestro lo que está laburo por ahí pasando, tiene sí. que pasar por ese lugar. Bueno, ¿qué hacemos como profes? Yo por eso lo planteaba a través de algunas preguntas, ¿no? Reflexionamos sobre las diversidades con las que convivimos. Tratamos de representar en nuestros estudiantes cuerpos visibles, colores Claro. de piel. Tratamos de que material. se identifiquen. Eso es diversidad también. O ¿cómo tratamos esas diversidades dentro del aula o dentro de la escuela? ¿Se respetan de verdad? ¿Se integran? ¿Se Y si incluyen? son bienvenidas también. ¿Son sí. bienvenidas o todo lo contrario? Entonces, como que si te das cuenta que pasa todo lo contrario, después no tiene mucho sentido pegar la huipala en la pared, porque no estás haciendo un trabajo. O hasta es que hipócrita, acompaña. lo peor. Y es, Claro. por eso Se va, digo, roza lo es hipócrita. hipócrita. Claro, Sí, por sí, supuesto sí. que sí. Y eso tiene que ver con esta, para mí, falta de conciencia antirracista, ¿no? Que es lo que yo trato de militar. Sí, además no se puede festejar algo como si el mundo en sí fuera un mundo no racista, o sea, con todo lo que está pasando en paralelo, qué sé yo, ejemplo de las extremas derechas, o sea, Totalmente. como no podemos pensar y además, como- fíjate que paradójico, justo cae, o sea, tenemos estas efemérides, si vos lo querés comparar o traer o abordar desde la realidad o desde la actualidad, estamos viviendo represión de nuestras comunidades Ujú. indígenas, Sí. o sea, actualmente, Sí. ahora, en este momento ya.
Entonces, Sí. y nadie habla de eso tal vez, o tal vez sí, pero no se visibiliza tanto Estás hablando como de lo de la debería comunidad ser. mapuche que pasó hace unos Sí, días. sí. Qué buen momento sería para traer esto al aula, charlarlo, digo, des la materia que des. Eso porque también la- sería estaría abordar bueno, el claro. 12 de octubre desde una la ESI, perspectiva. desde una perspectiva de Sí, tal respeto cual. por la diversidad. Yo sé que en España el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad o la Fiesta Nacional de España porque es el día en el que se celebra, digamos, Pero que... por supuesto, ¿cómo que los se españoles no expandió. van, La no van a celebrar? colonización. Pero por supuesto que sí. Pero está buenísimo, yo lo hablé con mis peques para ver qué opinaban y como que no entendían mucho como la doble cara de eso, o sea... Ay, Claro, Bueno, pero sí. no hay calles todavía con nombres de virreyes acá. y Colón, Claro. o sea, todavía sigue presente, O sea, Cristóbal digo, Colón. Hace nada, muy poco que es muy poco. se derribaron las estatuas de Colón en algunos Sí, los lugares grandes y la próceres gente que nosotros estudiamos como los próceres. Pero a ver, Paseo Colón es Paseo Colón, ¿no? Paseo Colón, Sí, sí, chicas. hay mucho por derribar, porque, bueno, primero que el racismo obviamente sirve al capitalismo, al patriarcado, es tan Muy funcional, estructural. lamentablemente, Sí. que por qué algunas personas privilegiadas de eso lo derribarían, ¿no? Y después, mucho de lo que hablamos también con Jess fue el poco autorreconocimiento, ¿no? Desde ese lugar. Entonces uno cree que es el otro el que sí, está viviendo es esa cierto. situación y es como, no, yo me siento blanco, yo soy y es como, bueno, no tenemos data, no sabemos. Ahora somos recordé, súper sí, ignorantes. lo que Y eso, hablamos. si querés, no sé, lo Sí, podés eso contar un hablábamos la poquitito. otra vez, porque yo estaba también pensando desde qué lugar, bueno, se puede lograr abordar una ESI con una perspectiva antirracista. Y creo que el autorreconocimiento es básico y primordial. Entiendo que tal vez no se da porque es, como yo les decía la otra vez, un proceso doloroso al cual las personas nos tenemos que enfrentar y eso no es tan fácil ni tan simple, ni tampoco es de un día para el otro. Pero sí me parece que uno puede propiciar y brindar ciertas herramientas, sobre todo desde el lugar de uno como docente, ¿sí? Para ayudar tal vez a nuestros estudiantes que hagan ese autorreconocimiento, porque eso es una forma de visibilizar, de generar representación, y eso es fundamental para luchar contra el racismo. Es fundamental. Yo siempre menciono que cuando hablamos de racismo, las personas por lo general se sienten muy a la defensiva y asumen como un rol en el que no, yo no soy racista. Claro, el porque resto es siempre. tengo un amigo Que es un Claro, facho. entonces no asumen ese lugar. Y después, si no, también la otra postura que suelen asumir es que, bueno, uno o una es una exagerada porque no es tan así, bueno, basta, se quejan por Sí. todo. No se puede decir nada. No se puede puede hablar. peinar contra- Esta generación de cristal no se puede hacer nada. De todo se quejan. Re. Claro, entonces siempre nuestro discurso es real, se minimiza, se banaliza. Pero bueno, generar representación, hablar, me parece que hablar, algo tan simple como hablar, a veces los profes me piden herramientas, bueno, hablar, visibilizar, mencionar. Siempre decimos que lo que no se menciona no existe, Sí. bueno, mencionar que existe, que poner la mirada sobre Tal cual. las pieles, sobre los cuerpos, sobre los orígenes. Conectar con la identidad. es Conectar como con la que identidad para darle lugar a nuestros estudiantes. Una de que pavada, por crean- ejemplo, yo pongo imágenes como de gente negra también cuando vemos las parts of the body. Sí, una pavada que hace la Es una diferencia. pavada, porque me Que hace da la lo mismo diferencia, imprimir una exacto. persona blanca, rubia, que una persona negra de pelo negro, o pelo, no sé, sí, con rastas. Y ya con eso me parece que es un pasito chiquitito, sí. pero que está bueno. O sea, el Es tema del un paso material. sobre todo porque genera representación. Bueno, el material, ahora, si somos profes de inglés, vamos a ver que el material, si Es un analizamos asco, los English, así como los libros de inglés, o sea, En hay todo un lo que montón está para mal. desarmar porque Realmente sí, hay los que libros de decirlo. inglés históricamente siempre son como las campañas de publicidad, digo yo, de color. Benetton, bueno. O sea, es poner un negro, poner un oriental, chino. poner... Claro, Ay, para por favor. conformar a... lo bueno, más y eso- forzado del mundo. Claro, Sí, sí. eso es tremendo. Es como las grandes marcas que se visten de arcoíris el día del mes de... Ay, no, del Yo orgullo. estaba pensando del orgullo. recién cuando nombraba esto que hasta hace muy poco se seguía diciendo color piel al lápiz Lo de siguen color. diciendo Bueno, igual, y ¿eh? las curitas. el color de- también. no, o sea, Las bases ¿qué? de maquillaje. Si Chicos, no hay base o sea, de maquillaje para ¿cómo gente puede ser negra. tan medieval todo esto? O sea, No, realmente por es una suerte a locura. Rihanna se le ocurrió hacer
su Sí, pero propia base de ¿cuánto? maquillaje. Porque encima se decía como, no, bueno, porque la gente negra tiene la piel más linda, entonces no necesitan base. Claro, no. No necesitan curitas, no. Bueno, No entiendo. con el tema del material de los libros de inglés pasa eso, que muchas Sí. veces uno tiene que aprender a desarmar ese material y Bueno. reutilizarlo, ¿no? Porque si no también es como decir, sí, hay un negro, hay un oriental, pero bueno, eso no genera No, representación. no, ¿desde dónde es la inclusión? Y desde- Porque claro, si no es una exacto. cosa... Si no me parece más como Desde algo el publicitario que privilegio. hago para conformar a la gente. Sí, como lo que decías, carita, digamos. Claro, sí. No sirve. No es una representación real. Real. Pero bueno, Sí. cuestionar es lo mismo que sucedía o representar, por ejemplo, este año la representación que hubo de algunos próceres patrios que tienen que ver, por ejemplo, con María Remedios del Valle, que se visibilizó un montón. Es re importante porque eso lleva a las escuelas la historia, no solamente de mujeres que participamos activamente dentro de la historia y de las guerras independentistas, sino también que existimos las personas con otros orígenes, que no todos venimos de los barcos, como se nos enseña constantemente y se repite ese discurso constante. No todos venimos de los barcos, hay gente que ya estábamos acá antes de que lleguen los barcos y tuvimos roles trascendentales también dentro de la historia. Y cuestiona la educación formal porque quizás es algo que no viene en la tradición de la educación formal, el traer algo más alternativo, que en realidad están súper presentes las mujeres en la historia y En el con caso otra este, procedencia. como una Claro, y doble eso no es discriminación inocente, por no es mujer. inocente. No, es una Claro, elección. Eso, claro. Re. La historia nos muestra que siempre hubo una intención de construir esta nación con una identidad blanca. Por eso las leyes tampoco se cambian, por eso, por eso yo hablo de racismo estructural. Re. Porque esto es algo que se promueve lamentablemente a través del Estado. O lo que decías de la Constitución, que Bueno, nuestra Constitución tiene leyes que promueven la inmigración europea. Tremendo Y lo dice eso. con esas palabras. La población europea y blanca es la bienvenida. Entonces no es casual que a lo largo de la historia, claro, que a lo largo de la historia siempre las personas con orígenes afrodescendientes o indígenas estemos invisibilizadas, estemos negadas. Y bueno, y hoy esto es producto de todo lo que hemos construido. Hay que construir. Hay países peores con el tema de las migraciones, eso es cierto, con el ingreso. O sea, en ese sentido quizás no somos tan restrictivos, pero en términos de educación, por ejemplo, o cómo nos autopercibimos nosotros en este país, Sí, el bullying. ni hablar. Hemos hablado Es ciertos insultos respecto sí. a nacionalidades. Igual nada, Muy pienso... presente. Sí, la Alberto discriminación, ha sí. dicho, Los barcos. nuestro flamante presidente, ha dicho lo de los barcos, que no queda, es bastante desesperanzador, ¿no? Obvio. Como que, digo, no puede pasar eso en una esfera tan alta o sea, de visibilidad, ¿no? No puede pasar. Pero bueno, pasa. Y de hecho, cuando hablaste de la ESI, que todas tenemos nuestras jornadas probablemente de ESI en las escuelas y demás, antirracismo no es una charla. No está No se da el contemplado. debate. Siempre es como, a ver, hablo de mi experiencia, seguramente sean distintos y ojalá que sean distintos en un montón de lugares. Desde mi experiencia, de mi colegio, qué sé yo, se aborda sexualidad, se aborda género. Que igual es un montón para el Que es un el montón, pero no es lo progreso, único. no. Parecería ser que hablas de diversidad e inclusión y dos ejes más y estás hablando de una pequeña parte de la identidad de una persona. Y todo lo demás, bueno, sobre todo en escuelas privadas, ¿no? Como que... En una jornada, viste, mucho no podés abarcar si no se hace realmente pero algo transversal. Claro. Sí, No, en un pero momento es una me había cosa- quedado pensando, perdón. Sí, No, que me quedó del Zoom. Cuando vos dijiste lo del tranqui. del autopercibimiento, sí. que te había dicho lo de personas, o sea, marrones que se identifican en realidad más con los privilegios blancos, como sentirse blancas, que me Sí. había quedado, ¿cómo puede ser que esto sea así? Y yo creo como el Bueno, querer ser blanco. Sucede porque, por supuesto, ¿por qué no va a suceder si está todo dado para que así sea? O sea, yo no nací amando mi Ajá. color de piel, ni mi cuerpo, ni mi Como empoderada, pelo. diciendo, "Ay, Para es-". nada. Hice un proceso de construcción de un montón de ideas que tenía sobre mí. Y creo que a través de la militancia y a través del activismo encontré sanar un montón de heridas. Y eso me parece que es lo que nos pasa a las personas marrones, a las personas afro constantemente, porque vivir el racismo, vivenciarlo,
es muy difícil y lo vivimos desde que somos niñas. Sí. Desde que empezamos a tener conciencia. No, vas a hablar con un montón de personas marrones o negras o afros o con raíces indígenas y te van a contar las mismas experiencias. O sea, nuestras primeras historias mirando hacia atrás siempre seguro tienen que ver con un acto escolar en el jardín. Viene la Donde infancia. Con el sí, blackface. donde siempre con un blackface que nos ponían de negros candomberos o con... Vendedores Yo de- antes me reía de eso, Sí, sí. ¿entendés? Antes me reía de eso, no era consciente Claro, de eso. del enojo, que en realidad con el enojo puede llegar a... Y además, en mi cole, por no, ejemplo... no sé si es enojo, ¿No es enojo? es dolor. Es dolor, yo Es creo que sí. tristeza más. En mi No, colegio no sé si nadie es enojo, quería es dolor. nadie quería hacer la negrita candombera. No, Todos todas queríamos ser ser la las dama damas antigua. antiguas, pero por supuesto. Sí. Entonces me parece natural que haya personas marrones o negras que no se autorreconozcan. Me parece que es el gran resultado de este sistema de opresión. O sea, este sistema de opresión funciona para eso. O sea, ese es el propósito. Funcionó perfectamente. Exacto. Sí. Hoy en día ya no necesitan querer exterminarnos. Ujú. Es como si ¿Entendés? me autoextermino la Y identidad claro, porque para a pertenecer. nosotros nos quitaron eso, nos quitaron nuestra identidad, básicamente. Sí, como querer Y celebrarlo. siempre también hay una cuestión de que cuando asumís tu identidad, cuando de alguna manera te reconcilias, no hay un día en el calendario, ¿no? Como digo siempre, Sí, es como un proceso. Después está el otro tema que es, bueno, que uno pareciera que siempre tiene que estar dando una prueba de que qué tan marrón, qué tan negro, qué tan afro. No. ¿Viste cuáles son tus raíces, tu árbol genealógico? Estar Tenés contándolo. las creencias no sé qué. Claro, tipo, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde? Y yo por ahí no sé toda mi historia familiar por un montón de cuestiones que están atravesadas en mi familia. No sé decirte, ¿querés que Como te quizás digan qué nosotras bar- mismas tampoco. Claro, Claro, hacerme hay un que- ADN. Claro, hay que como que hacer un ADN, cosas que a las otras personas no se les cuestionan ni se les preguntan Total. jamás. No, ¿Entendés? sí. Entonces hay como una cuestión también de que uno siempre tiene que estar Como primero pasando una cuando prueba. pasando una prueba. Y lo de la exacto. demostración que habías dicho, un poco como lo que había dicho Amparo, esto de tengo que demostrar Eso. encima que puedo llegar a tal estándar. A con- Bueno, pesar de- eso, a pesar eso de- lo padecí mucho en mi formación, sí. Y fue una universidad privada, creo que eso influye muchísimo. Y, Bien. y sí, todas Sí, mis habías compañeras comentado eran de- blancas. bueno, claro, todas de- mis compañeras y mis docentes eran blancas. Y la preparación Este, previa, ¿no? El profesorado, o sea, habías comentado como Sí, 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 ese ese trayecto personal. me costó muchísimo. Nunca, yo en ese momento no entendía por qué, porque no era consciente de todo esto. Claro. Después, junto con este proceso de autorreconocimiento, inclusive hace muy poco diría, mirando hacia atrás, viste, es como que te empiezan a caer fichas, empezás a entender algunas cuestiones. progresivamente. Hay una cuestión que tiene que ver con el privilegio blanco, que está latente en todos los ámbitos, en los trabajos, en el ámbito educativo, En en inglés las ni hablar. universidades. Y bueno, y en el inglés, pero muchísimo más, viste, es como que siempre las compañeras, porque hablo de mujeres porque en su mayoría éramos mujeres, no eran expuestas, pero ni al 10% de lo que tenía que ser expuesta yo, que estoy segura que tiene que ver con una cuestión de racismo estructural. O sea, y de privilegios en realidad, de privilegios, ¿viste? Porque por lo general el privilegio blanco para mí en este ámbito pasa por el lado de que las personas que son viajadas, las que ya... Claro, las que tienen fueron a experiencia, Londres. Las que fueron a Londres de vacaciones Que 55 cumpla el veces. estereotipo. Entonces la profesora ni le pregunta en el examen, ¿entendés? Charlan en el examen, charlan de las vacaciones. Y fuiste a hablar. Ay, ¿viste? Y el examen y yo estás ahí como una vez, vos estás en 55 Tipo, mil ¿para qué estudié? preguntas. ¿Y dónde estudiaste? Hablas. Pero ¿a dónde fuiste antes de venir a la universidad? ¿A dónde? Siempre. Qué espanto. Siempre. Bueno, Sí, sí, pero me está me costó bueno. muchísimo estudiar y es por eso. Pero Tenía muchas que ver con barreras, eso, muchas- muchísimas barreras. Bueno, para fuerte. tratar si uno, siempre me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer para No sé, luchar contra el visibilizar, sí. racismo, para, bueno, cuestionarse como gente blanca esos privilegios? Eso pueden hacer, Sí. cuestionar esos privilegios que los tienen en todos lados. Y no es una cuestión de decir, estoy en contra de la gente blanca para que la gente blanca se ofenda. ¿Viste? Odias a los blancos, porque muchas veces también, Me sobre todo, odio. claro, sobre todo en las redes,
viste que surgen este tipo de comentarios y me hace acordar mucho, viste, cuando los varones dicen, no, pero no Las todos los mujeres hombres. nos odian, de muerte al Claro, macho. claro. ¡Ay, qué reclamoramos! Viste, y enseguida Sí. dicen, no, pero no Un todos poco los la hombres". fragilidad masculina, la Bueno, fragilidad blanca y la está fragilidad también ahí blanca está presente. también ahí Totalmente. constantemente, ¿viste? Entonces, no hay nada en contra de la gente blanca, simplemente Visibilizar esos privilegios. visibilizar en esos situaciones. privilegios es Claro. un montón, Sí. porque cuestionarse ayuda a visibilizar Y estas cosas que empatizar, suceden y empatizar de una manera real. Más auténtica. Claro. sí, sí. Auténtica, claro, Y porque en no algún alcanza con momento, que sí. tengas una amiga negra, No. no alcanza con que tengas una amiga marrón, o sea, empatizar va por otro lugar. A veces pasa como que estás en una situación en concreto y decís, no sé, qué mal que la estoy pasando por algo. Y digo, che, pero sería mucho peor si en realidad mi contexto fuera, y es como que desde ese lado lo pienso. Sí, Digo, wow, para otra persona esto podría ser, no sé, o un privilegio, o no sé. Todo lo que vos estás contando de Algo tu tan simple trayectoria, como- yo no algo- la viví. bueno. Como por eso, ya ahí es un proceso. algo tan simple como siempre pongo los mismos ejemplos porque son los que me pasan a mí. Yo quiero ir, no sé, quiero ir a ver locales en Plaza Serrano y a mí me persiguen por todos lados, ¿entendés? Pero quiero ir al supermercado de mi barrio y también me piden la mochila, que la muestre, ¿entendés? He vivido situaciones muy desagradables que en el momento, yo no sé si por una cuestión de, no sé, como algo de supervivencia, ¿viste? Decís, bueno, Sí, obvio. la vida sigue, listo. Pero Lo después naturalizás un uno poco. lo naturaliza Claro. y eso porque también uno tiene que cuidar su salud mental. Pero decís, dale, sí, me piden, me persiguen por todo el local de seguridad cuando ando por Palermo. Me piden la mochila No. siempre en el supermercado de mi barrio. Quiere Sí, como decir basta. que en esta sociedad yo ocupo un lugar, que las personas blancas no. Eso Totalmente. es así. Y bueno, por eso decimos que esta sociedad es racista y que nuestro racismo es estructural. Porque todas esas cuestiones, algunas teorías las llaman microrracismos, están instaladas y están naturalizadas. Sí, sí. Entonces, para el aula, digamos, nos recomendás que hablemos de esto, que lo discutamos y alguna cuestión más. como- Para el aula yo recomiendo, por supuesto que hablarlo, Sí. por supuesto que respetar las diversidades de nuestros estudiantes es para mí uno de los primeros pasos. Como Reconocer darles de la dónde voz vienen, también, sí. darles la voz. Que nos cuenten quizás de las comidas, qué sé yo. Exacto, hablar de sus tradiciones, de dónde provienen, cuál es la historia, no sé, del apellido de sus familias, qué tradiciones tienen en sus casas. Yo, por ejemplo, en la comunidad educativa en la que trabajo, tengo muchísimos estudiantes que son sus familias de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Y eso enriquece un montón mi trabajo en el aula, porque Total. tenemos una diversidad muy grande y darles el espacio a ellos lo valoran muchísimo, porque no hay otros lugares. Y la escuela Claro. está para Y eso. sí, obvio. La escuela está para Ni eso. hablar. Es un lugar de educación y creo que un lugar con mucho poder en la vida de las personas también son los medios. Entonces creo que como que las bases son la educación Claro. y los discursos que se dan en los medios, no solo discursos, sino qué personas se muestran. Y a O sea que- veces, ahora estoy pensando que desde un lugar de la inclusión, viste que muchas veces hay como una cuestión un poco nefasta que aparece cuando uno quiere incluir y decir, bueno, todos somos iguales, no existen los colores, no existen las diferencias. Y bueno, eso también es un poco contraproducente porque sí, existen las diferencias. No las inventé yo, no las quiero para mis estudiantes, pero las padecemos. O sea, padecemos las diferencias por vivir en una sociedad racista y no podemos hacer Nos de cuenta que son... invisibiliza. Claro, entonces tenemos que hablar de eso. Sí, el problema no Eh, es negarlo, sino qué haces con Bueno, ¿qué, esa data. qué hacemos con eso? Y sí. O sea, Y no ayudamos cuando negándolo. trabajamos con adolescentes, por ejemplo, no podemos hacer la vista gorda en las situaciones de la actualidad. Nosotros vivimos en un territorio, por ejemplo, en el que el gatillo fácil siempre tiene un mismo color de piel. Y Eso en no estas se últimas puede negar. semanas estuvo como Sí. muy picante. Eso con no se puede negar, eso también es parte del racismo estructural que padecemos. Las cárceles están habitadas por un color de piel, los casos de gatillo fácil también tienen un color de piel. Sí, por supuesto. La delincuencia y la pobreza están asociadas a un color de piel y bueno, eso no es casual. Bueno, hay que Hermoso. seguir hablando mucho en nuestras aulas. quedamos- Sí, y sí. nada.
Me parece que una de las cosas que estuvo buena, que lo hablamos, lo estamos repitiendo, pero lo hablamos en nuestra charla, fue como que esto es un laburo de todos los días, ¿no? No es Sí, una cosa re. de que, bueno, esperemos a que llegue el 13 de octubre y lo charlamos y O lo la presentamos, jornada sino que es algo de ese. todos los Y días. que recién ahí salga todo. No, lo no que- tiene sentido y está bueno, o sea, realmente capacitarnos como docentes. Nos faltan un montón de Un herramientas. Está montón. bueno asumirlo para poder llegar a solucionarlo o llenarnos de data y con eso poder brindar otro tipo de enseñanza. educación Porque de si no, calidad, es sí. como, tampoco se puede mágicamente, ¿no? Digo, desde el lado como sin herramientas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Si no pasa estás que es un capacitado cambio como estructural docente. en las personas, en toda la población. Solo desde la educación se puede empezar a generar algo, pero bueno, pero solo en la tenemos como ese cabeza de- privilegio de estar en el aula, entonces está Claro. bueno como... Ese no sé. privilegio y esa como esa Y responsabilidad. esa También. responsabilidad, claro, sí. Pero es una voz que por ahí no tiene mucha gente. Hay Bueno, muchas herramientas, como Sí. les decía recién, visibilizar es una, aprovechar las efemérides con una perspectiva antirracista también, es algo que es súper válido. Visibilizar, no Fijarse sé, el material, chequear. revisar, ¿no? revisar, sobre todo las teachers que usan libros de inglés, para las diversidades. Las temáticas a veces también. Sí, Cuestionar, siempre cuestionar. Bárbaro, bueno, o sea, bárbaro, pero hay que ver Bárbaro, qué o sea, no, hacemos. bárbaro con- las Vamos por tareas ahí. que... Nos Bárbaro, vamos con mucha tarea, pero Claro. sí. Es un Sí, comienzo. para deconstruir, Sí. o sea, para construir algo nuevo hay que deconstruirnos y Sí. todos estamos aprendiendo de alguna manera. Sí. Bueno. Muchas gracias. Hermoso. No, gracias a ustedes por Te el tenemos espacio. a ti igual para seguir aprendiendo. Sí, Después por vamos a dejar los supuesto. datitos de Ni Jessica hablar. que se Dale, sí. contacten. Así que Re. gracias por esto, gracias por el Zoom, por el taller que Sí. también nos diste la otra vez. Bueno, Un gracias a ustedes lujazo. por el Sí. espacio, me encantó No, venir. gracias por democratizar toda esta información que Gracias. es clave. Ojalá que llegue, que se expanda. Ojalá, Un ojalá. montón, un montón. Nos lo debemos como sociedad, me parece. Claramente. Vamos a dejar tus redes en la descripción Obvio. del video por si a Dale, alguien le buenísimo. interesan los talleres. Y bueno, Y nos consiga. despedimos. Nos despedimos. Gracias, Jess. Gracias, Gracias. a No, todos. gracias a ustedes. Un episodio de Gracias. lujo. Gracias a todos. Adiós. Hasta la Nos próxima. vemos. Bye.